En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias por esta reunión. En esta reunión en la que nos has llamado a cada uno por nuestro nombre. Tú nos amas y quieres hablarnos, reunirte con nosotros. Y tú sabes, Señor, que nosotros necesitamos escuchar, contemplarte a través de tu palabra. Señor, te pedimos, sabiendo que estás junto a cada uno de nosotros, te pedimos, Jesús, que extiendas tu mano, derrames tu bendición en nosotros y especialmente en Ángel. Úngelo con tu Espíritu Santo. Dale la gracia de ser hoy instrumento de tu amor, de tu paz, de tu misericordia. Cólmalo con tu amor y con tu ternura. Libéralo a él de todo lo que no viene de vos. Y dale la gracia de darnos esta charla ungido por tu Espíritu Santo. Que Él sea instrumento de tu amor, que es el Espíritu Santo. Y a nosotros, Jesús, danos la gracia de abrir nuestro corazón para escuchar lo que tú quieres decirnos. Alabanzas a ti, Jesús. Alabado seas, glorificado seas, porque santo eres. Y a vos, María Santísima, que siempre estás junto a tu Hijo, te pedimos que intercedas por esta reunión. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Yo puse introducción al carisma de lengua. O sea, no eres carisma de lengua, porque para el carisma de lengua necesitamos 10 clases. Con una clase podemos hacer una introducción como para que tengamos una idea y sepamos qué hacer con esto. Pero imagínense, yo acá tengo un tomo de 6 tomos sobre el carisma de lengua. Este es un tomo, miren cuántas páginas tiene este. 300 páginas. Hay 6 tomos de estos sobre carisma de lengua. Este es el tercero. Este libro está escrito por el padre Alberto Ibáñez Padilla. Padre Alberto Ibáñez Padilla tenía mucho conocimiento sobre el carisma de lenguas, por eso escribió estos libros, 6 libros. Yo pude comprar el tercero nada más porque era medio carito, no me alcanzaba para comprar los 6 tomos. Pero quiero decirles que el tema del carisma de lenguas es un tema muy amplio, muy grande. Hay de todo en el carisma de lengua, no solamente lo que pasa en el grupo de oración, muchas cosas. Está la glosolalia, la xenoglosía o la xenoglosia, todos son parte del carisma de lengua. Pero primero vamos a ver acá entre todos qué es el carisma de lengua. Yo supongo que ustedes, a ver, levanten la mano los que practican carisma de lengua. Levanten la mano, a ver, los que practican carisma de lengua, los que han orado en lengua. ¿Orado o que oran ahora en lenguas? Ajá. No, yo creía que iban a ser todos, pero no son todos. Bien. Me gustaría hablar con los que no han levantado la mano de cuál es la razón por la cual
no oran en lenguas. Porque a diferencia de otros carismas, el Espíritu Santo da carismas a unos sí, a otros no. Un carisma por acá, otro carisma por allá. Pero el carisma de lenguas es un carisma que el Espíritu Santo se lo da a todos. Escucharon, ¿no? Un carisma que el Espíritu Santo se lo da a todos. Después vamos a hablar por qué no oran todos en lengua. Y hay algunas dificultades, sobre todo dificultades personales, que impiden hablar en lengua. O sea, si alguien se pregunta, ay, ¿tendré yo el carisma de lengua? Tendré. Sepa que lo tiene. Este padre, Ibáñez Padilla, me acuerdo de un seminario de vida, éramos más o menos 30, levanten la mano, dice, los que oran en lengua. Y de los 30 oraban en lengua 5 o 6. Los demás nunca habían orado en lengua. Y el padre Alberto dice, ¿cómo? ¿Todos ustedes no han orado en lengua? Bueno, hoy van a orar todos en lengua. Entonces nos puso en situación, ¿no? A ver, abran las manos, cierren los ojos, pongan la imagen de que ustedes son un bebé que está en los brazos del Padre, de Dios Padre. Ustedes no saben hablar porque un bebé no sabe hablar, pero ustedes quieren comunicarse con el Padre. Entonces, háganlo como lo hace un bebé, con sonidos que ni él sabe lo que dice. A veces se ha visto, se ve, ustedes conocerán, mamás con el bebé que hablan con ellos. No hablan, porque son sonidos. La mamá que hace el chu, 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 chu. ¿Qué dijo? Chu, 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 ¿qué es? Pero el bebé entendió y se ríe. Y también le contesta con otro sonido. Uno que está mirando no sabe lo que están diciendo, pero sabe la relación que hay entre los dos. El bebé no sabe lo que dice la madre, pero se pone contento cuando la escucha la madre. La madre no sabe lo que dice el bebé, pero le llegan los sonidos del bebé. Bueno, es una cuestión así parecida la relación nuestra con Dios, es la oración de lengua. Bueno, en ese seminario de vida el padre Ibáñez dice, bueno, cierren los ojos, abran los brazos, pónganse en situación que son bebés y están en los brazos de Dios Padre y pronuncien todos la letra A y sigan con la letra A hasta que yo les diga, pero siempre pensando en Dios. Entonces empezó el padre, y se fueron uniendo todos. Y al rato estaban los 30, estaban diciendo pero con una armonía, y era nada más que una armonía, y uno se daba cuenta de que acá está Dios. Era la primera vez que oraban en lengua. Y era con una letra para que no se confunda. Entonces el padre Ibáñez digan y pasó un rato largo, todos diciendo tal es así que les gustó, sigamos, y decía la gente, sigamos. Bueno, ahora en vez de ser bueno, subamos de tono, y empezaron todos, y ahí ya se armó medio el desparramo, ¿no? Porque ya cada cual va para su lado, qué sé yo. Pero ustedes vieron cómo el padre Ibáñez introdujo en la oración en lenguas a esta gente que nunca había orado en lengua.
Y muchos creían que no oraban en lengua porque yo no tengo el carisma. El 98% tienen el carisma. Hay un 2% por ahí que, bueno, habría que verlo, pero puede ser que un 2% no oren en lengua. Eso es normal. Pero el resto, 98%, tienen el carisma. Porque este carisma no es un poco como los demás. Si yo tengo carisma de sanación, es para sanar a los otros, no para sanarme yo. El que tiene carisma de sanación no se sana a sí mismo, sana a otros. Y así con cada intercesión, carisma de intercesión. Yo rezo por los demás, no rezo por mí. Y cualquier carisma que agarren ahí, ustedes van a ver que es para los demás, no para uno. En cambio, el carisma de lenguas, es para los demás y es para mí. Yo puedo estar solo en mi casa y orar en lengua. ¿Habían pensado en eso? Yo puedo estar solo en mi casa y orar en lengua. Yo cada vez oro más en lengua. Solo en mi casa. ¿Por qué? Porque cuando yo le oro en español a Dios, le pongo mi conocimiento y mi pensamiento, mi necesidad, y casi le digo a Dios lo que tiene que hacer. Y a lo mejor esa necesidad que yo le estoy pidiendo a Dios, resulta que Él ve y sabe que no me conviene. Pero como yo la necesito, por ejemplo, imagínense, yo le pido a Dios, Señor, saname los ojos, Señor, saname los ojos, porque no sé qué voy a hacer el día que no pueda leer, el día que no pueda ver la computadora, el día que... ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Señor? Señor, dame la vista. Y no pasa nada. Pero yo le estoy hablando en español. En cambio, cuando hablo en lengua, yo sé que el que habla es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le pide a Dios lo que yo necesito. El Espíritu Santo sabe lo que yo estoy necesitando. Sabe de mis ojos y sabe todo. Incluso sabe Él si me conviene o no me conviene sanarme. Entonces, cuando oro, yo no sé lo que digo, pero creo que el Espíritu Santo está hablando por mí a Dios. El Espíritu Santo está hablando por mí a Dios y le está pidiendo o no, eso yo no lo sé, lo que yo necesito. Y puede cubrirme necesidades que me van a hacer bien, pero puede negarme cosas que me van a hacer mal. Y yo eso no lo conozco, no sé qué es lo que me va a hacer bien y qué me va a hacer mal, porque yo no conozco el futuro. Yo ayer leí a una señora, se había perdido en la selva ahí de Brasil, y andaba caminando y empezó a llover. Y llovía y llovía y llovía, horas y horas, y no paraba de llover, y ella caminando toda mojada, empezó a sentir frío, quería hacer fuego, no podía hacer fuego porque estaba todo mojado, toda la leña mojada, empezó a sentir frío, seguía lloviendo, al día siguiente llovía todo el día, al tercer día seguía lloviendo, y la mujer le dijo, bueno señor, evidentemente voy a tener que morir acá, porque ya no había salida, ella estaba recansada, seguía lloviendo, y por más que ella le pidió que parara de llover, no paró. Uno dice, qué malo es el Señor, pobre mujer, ¿por qué no escuchó su oración y quitó, o sea, paró la lluvia? ¿Saben por qué no paró la lluvia? Para ayudarla a esta mujer. Pero ¿cómo la va a ayudar si el problema de la lluvia no podía hacer fuego, no podía hacer nada? ¿Cómo que la va a ayudar? Gracias a toda esta lluvia subieron los ríos y un contingente turístico
aprovechando que se podía ir en barco, meterse en la selva, cosa que no se puede siempre, hicieron la excursión a la selva. Y se bajaron del barco cerca de donde estaba la mujer. La mujer sintió conversación, fue disparada a ver qué era, y era el contingente este. Le explicó lo que había pasado, bueno, se la llevaron, y bueno, la salvaron de la muerte segura. Y los turistas le decían, nosotros vinimos porque llovió, si no llovía no veníamos. Fíjense cómo es las vueltas de Dios. Gracias a que llovió se salvó. Y ella le pedía a Dios, por favor, que deje de llover, que deje de llover. Pero si dejaba de llover, no iban a poder venir a salvarla. Así que fíjense cómo es la cosa. Nosotros, al no conocer el futuro, pedimos cosas a Dios sin saber si eso nos va a hacer bien o nos va a hacer mal. A mí me dijeron, vos pedí siempre, porque el Señor siempre escucha. Siempre escucha. Hay cosas que vos le pedís y ya, te las da. Hay otra cosa que vos le pedís y Dios dice, no es el momento, espera un cachito, un tiempito, dentro de un tiempito te la voy a conceder. Y la tercera, hay cosas que vos le pedís a Dios y dice, no, te voy a dar algo que va a ser mejor. O sea que siempre el Señor escucha. Siempre el Señor escucha. Aún incluso había un sacerdote que tenía carisma de sanación y le trajeron un muchacho de 20 años en silla de ruedas para que le impusiera las manos, le pidiera a Dios sanación y todo eso. El sacerdote se acercó al chico y le dice, cuando vos te sanes, ¿qué vas a hacer? Miren la pregunta, cuando vos te sanes, ¿qué vas a hacer? Y no sé. Bueno, hasta que no sepa, Dios no te va a sanar. Entonces yo tengo que saber, si el Señor me sana, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a entregar a Él? ¿Me voy a hacer cura? ¿O me voy a hacer monje? Yo ya tengo, si el Señor me cura, yo ya sé lo que voy a hacer. Entonces, hay que tener siempre clara en la vida cuál es mi destino y cómo lograrlo. Así que pasan estas cosas a veces con el Señor. Por eso hay que tener confianza en Él. No, a mí el Señor no me escucha. Hace ya como 5 años que le estoy pidiendo lo mismo y no pasa nada. Yo le pedí al Señor una cosa durante 60 años. 60 años pidiéndole a Dios la misma cosa y Dios no me la dio. ¿Y por qué no me la dio? Porque si me la daba, yo iba a pecar. Entonces, para que yo no pecara, el Señor me mantuvo sin darme lo que yo le pedí. Pero era cierto. Si Él me hubiera concedido lo que yo le pedía, hubiera sido más pecador de lo que era. Pero eso lo sé yo porque me conozco y sé cómo es la mano. Pero 60 años pidiéndole. Pero no te cansas. No, no me canso porque todo diálogo con el Señor produce en la persona un efecto de crecimiento de espiritualidad. Acuérdense, cuando yo era maestro, venían 2 chicos delgados y decían, maestro, este chico de Boca y yo soy de River. Ahora van a jugar Boca y River. Este chico le reza a Dios para que gane Boca y yo le rezo a Dios para que gane River. ¿Qué hace Dios? Miren, chico de 10 años. ¿Qué hace Dios?
yo le digo, no importa lo que hace Dios, lo importante es que los dos, ustedes dos, han hablado con Dios. Para que gane River, para que gane Boca. A Dios no le importa eso. A Dios le importa que ustedes hablaron con Él. Señor, que gane Boca. ¿Con quién estás hablando? Con Dios. Señor, que gane River. ¿Con quién estás hablando? Con Dios. Ustedes dos hicieron oración. Se dice de ustedes que siendo chiquitos todavía hablan con Dios. Sí, pero ¿y Boca y River? ¿Qué le importa a Dios Boca y River? ¿Por qué a ustedes les importa tanto? Si Boca y River no les van a dar nada a ustedes. En cambio, Dios les tiene preparado todo. Bueno, pero no es de esto lo que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar de Karima de Lengua. Malena me va a ayudar porque como yo no puedo leer casi, ella va a leer un texto y después hablamos de ese texto. En el primer lugar vamos a ver qué es el carisma de lengua. Por lo menos tener claro qué es. ¿Alguien de ustedes me puede decir qué es sin empezar a leer? A ver, ¿alguien de ustedes me puede decir qué es el carisma de lengua? Para mí es como hablarle al Señor, pero con la fuerza del Espíritu Santo y lo que nos dio en Pentecostés, eh, y hablando, contándole, alabando con una lengua que el Espíritu Santo nos da, que bueno, que lo tenemos desde el origen de la iglesia, que es un don universal, y también es como una analogía de que bueno, como en la Torre de Babel Dios nos separó las lenguas y cada uno no tenía, no se entendían entre ellos, como ahora con el Espíritu Santo y con Jesús, con el don de lenguas todos tenemos una lengua universal. Es lo que creo yo. Juanpi, ¿vos llegaste a orar en lenguas? ¿En el Yo grupo? ¿Llegaste a orar? Sí. Yo a veces hablo con los sacerdotes sobre carisma de lengua. Yo no salí de acá con eso. Eso es para los carismáticos. Nosotros que no somos carismáticos, ¿qué nos importa carisma de lengua? Y yo le digo, pero padre, la iglesia, el día de Pentecostés se inicia la iglesia. Y la iglesia nació carismática. Pero la iglesia, no la renovación carismática de ahora. La iglesia nació carismática. Los apóstoles, después que vino el Espíritu Santo, recibieron un montón de carisma, entre ellos lengua. No la lengua, a lo mejor que oramos nosotros, pero ellos, ¿cómo le diría yo? Recibieron la xenoglosia. ¿Y qué es la xenoglosia con X? ¿Qué es la xenoglosia? Xenoglosia es, uno habla en su idioma, imagínense, yo hablo en español, pero delante mío hay un inglés que no sabe español. Yo hablo español y él escucha en inglés. Eso ha pasado mucho con los misioneros. San Francisco Javier recorrió toda India, China, toda esa parte de Asia, y se encontró con más de 50 idiomas distintos, que él no sabía. ¿Cómo iba a saber San Francisco Javier todos los idiomas que había en aquella época en el Oriente? Y él, sin embargo, predicaba en todos lados, y cada lugar, cada pueblo, escuchaba en su propio idioma. Y por ahí San Francisco Javier era español, hablaba en español. Pero los demás escuchaban todo en el idioma de ellos. Un poco como lo que pasó el día de Pentecostés. Salió Pedro a hablar, ¿y qué decía la gente? ¿Pero cómo? ¿Acá somos de medio mundo?
Y cada uno lo siente hablar en su idioma. Cada uno lo siente hablar en su idioma. Bueno, eso es la xenoglosia. Nosotros vamos a hablar de la grosolalia. ¿Qué es la grosolalia? Es la oración en lenguas, la canción en lenguas, la interpretación de lenguas y el canto en lenguas. Fíjense que hay mucho. Si vamos a hablar de cada una de estas, tenemos 5 o 6 clases. Por eso pongo introducción. Vamos a ver. La xenoglosia la dejamos. Ya con lo que dijimos basta. Como para que tengan una idea. Y ahora vamos a ver el carisma de lengua propiamente dicho, que es la grosolalia. A ver, Malena, decime algo. Dice así: la oración en lenguas es un don por medio del cual la persona ora a Dios en un lenguaje que no conoce, simplemente cediendo a la acción del Espíritu Santo. Hablar. A ver, hablar. Vamos a contarlo un poco más sencillo. En el carisma de lengua, yo le presto al Espíritu Santo mi corazón para los sentimientos, mi lengua, mi garganta, los sonidos que yo hago, todo lo que a mí me hace hablar, todo eso se lo presto al Espíritu Santo para que Él lo use. Y Él pone la forma de todo esto, pone el fondo. A ver, el fondo es dirigirme a Dios. Y la forma es cómo me dirijo a Dios, a través de sonidos inefables. El Espíritu Santo hace el fondo. El fondo es comunicación con Dios. Y la forma es yo hablo a Dios a través de la lengua, los pulmones, el corazón de aquel que quiere orar. Entonces, el Espíritu Santo en mí ora a Dios con gemidos inefables, gemidos que nadie entiende. Gemidos que nadie entiende, ni siquiera el que los dice. Yo oro en lenguas y no sé lo que digo. ¿Por qué? Porque son sonidos del Espíritu Santo. Pero yo tengo fe de que el Espíritu Santo está orando a Dios. Y la oración del Espíritu Santo es superior a la que yo hago en español. La oración en lenguas es superior a la que yo hago en español, porque yo en español me puedo confundir, equivocar, porque no conozco el futuro. Pero el Espíritu Santo, que conoce todo, cuando ora al Padre, ora de veras, y su oración es muy superior a la que yo puedo hacer en español. Métase en la cabeza, la oración en lenguas es superior a la oración en español. Esto lo digo porque en algunos grupos se está orando en lengua y en medio de la oración en lengua se mete uno hablando español. No estropeen la oración en lengua. No estropeen la oración en lengua. ¿Cómo se estropea? Metiendo el español en el medio. Si la oración en lengua es superior, ¿por qué meto el español? Pará. O no entiendo bien lo que significa orar en lenguas. Ahora, ¿nunca hay que orar en español entonces? No. San Pablo dice, cuando oras en lengua,
tu espíritu crece, pero tu entendimiento se queda mirando porque no entiende nada. Mi entendimiento no entiende. Entonces, oramos en lengua, pero también tenemos que orar en español, para que mi entendimiento no quede fuera de todo. Mi entendimiento funciona 10 puntos hablando en español, pero hablando en lengua queda afuera. ¿Por qué? Porque no entiende, ni yo mismo sé qué es lo que estoy diciendo. ¿Lo entienden esto? ¿Ustedes creían que era más fácil el tema del carisma de lengua? Bueno, redúzcanlo a que yo le presto al Espíritu Santo mi garganta, mi lengua, mis sonidos, para que Él haga oración a Dios. Bueno, seguí, Malena. Esto confirma lo que dijiste. Dice así, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu y no lo sustituye. Se sirve de todos los recursos de la naturaleza humana, intelectuales, afectivos, psicológicos, etc., para hacerla cooperar libremente por su intervención. Esto lo dijo el padre Monleón. Bueno, es un poco lo que estamos diciendo, ¿no? Así es. No el es... Espíritu Santo, espera Malena, espera. El Espíritu Santo no es que nos toma todo y nosotros somos inservibles. No, el Espíritu Santo me deja que yo haga y deshaga. El carisma de lengua no es que el Espíritu Santo hace todo y yo no puedo hacer nada. Yo manejo el carisma de lengua. Yo empiezo a orar en lengua cuando yo quiero. Y yo paro de orar en lengua cuando yo quiero. O sea, el Espíritu me deja la libertad. A menos que, como yo, sean gente rebelde. Entonces, al ser gente rebelde, el Señor me quitó la libertad. Me castigó. Les cuento que cuando hice el primer seminario de vida, hace casi ya 50 años, miren cómo me acuerdo, hace 50 años parece que fue ayer. Yo estaba en el seminario pero con muchas dudas. Que la renovación es o no es de la iglesia. La renovación carismática no es una secta dentro de la iglesia. Yo tenía mis serias dudas. Cuando hice el primer seminario de vida, había dos cosas que me reventaban a mí, que no las pasaba. Carisma de lengua y el bailoteo ese, el bailar. Una que parecen locos a los gritos ahí. ¿Cómo va a estar Dios ahí? Y la otra el bailongo, pero ¿cómo bailar? ¿Cómo bailar? Bueno, eran las dos cosas que yo rechazaba. Y como yo las rechazaba, ¿cómo voy a tener yo o cómo voy a practicar el carisma de lengua si yo lo estoy rechazando desde antes de recibirlo? Entonces, seguí ahí en el seminario de vida y cuando llega el día de la expulsión, una chica que estaba al lado, no un servidor, porque yo no quería que los servidores me vinieran a imponer las manos. Pero como yo no quería que los servidores me impongan las manos, ¿quién me impuso las manos? Una hermanita que estaba al lado mío. Y esta hermanita, les voy a contar porque sirve para el tema de hoy. Esta hermanita me habla al oído, pero me habla en lenguas.
Y yo decía, ay, justo en lengua y a mí, estamos, ella que me hablaba a mí, solo, no era comunidad. Justo me viene a hablar a mí en lengua. Estoy diciendo hablar, no cantar. No me cantó en lengua. Me habló en lengua. Y ella me... Vieron que las lenguas, cuando es un tema de alabanza, no hace falta traducción, ni interpretación, ni nada. Porque todos están alabando. Pero cuando viene un mensaje de Dios, como es un mensaje que todos tienen que entender, y lo dicen en lengua, si no hay alguien que interprete, no se van a enterar. Y esta chica me habló en lenguas. Para mí era chino, así que no entendía nada. Pero cuando termina de hablar en lenguas, ella interpreta todo lo que dijo y dice el Señor esto y esto y esto y esto. Me empieza a describir todo lo que yo estaba pasando en mi mente, todo lo que yo estaba pensando, todo lo que yo, todas las dudas que yo tenía. Esta chica, en lenguas, ¿por qué me lo dijo en lenguas y no me lo dijo directamente en español? Me lo dijo en lenguas y después me interpretó en castellano, en español. ¿Por qué no me lo dijo directamente en español? Porque yo entendía así que el que hablaba era Dios, no la chica. Cuando se habla en lengua, el que habla es el Espíritu Santo. Entonces ella me habló en lenguas y yo entendí que era el Espíritu Santo. Pero como no sabía qué dijo, ella me lo traduce. Bueno, viene entonces, cuando veo que pasa todo esto, que la chica ve mi mente claramente y me dice todo lo que me está pasando, y dice el Señor que dejes de dudar que Él está acá, que Él está acá, que Él está acá. Pues la duda mía era si Dios estaba en el manicomio ese. Manicomio. Y esta chica me dijo, Dios dice que Él está acá. Entonces yo le dije a Dios, mira, si vos estás acá, acá me tenés, hacé conmigo lo que quieras. Ojo, ojo cuando le dicen a Dios, hace conmigo lo que quieras, porque Él lo hace, ¿eh? Algunos dicen, hace conmigo lo que quiera, qué generosidad. No, eso no es generosidad. Eso no es generosidad, eso es falta de cabeza, porque Dios lo hace. Yo le dije a Dios, acá estoy, haz lo que quieras de mí. ¿Y qué me dio el Señor? El Señor me dio las dos cosas que yo más odiaba de la renovación. ¿Cuáles eran? Lenguas y baile. Me dio eso y nada más que eso. Yo me encontré en medio del salón bailando y orando en lenguas, pero como yo no quería orar en lengua, me apareció por única vez en mi vida, única vez que me pasó eso. Mi lengua se empezó a mover a velocidades extraordinarias, que yo nunca podía hacer eso, con sonidos, pero sí, cualquier cosa, pero no los hacía yo. Al contrario, yo quería parar, mi mente le mandaba mensaje a la lengua para decirle basta, y la lengua seguía. Tal vez así que me asusté. ¿Qué me está pasando? Tuve que ir a un servidor a preguntarle, me pasó esto, ¿qué es? El servidor se reía, dice, así, el Señor te está manifestando que vas a hablar en lengua.
seguramente me dice, vos tenías algún rechazo a las lenguas. Si vos mantenías el rechazo, nunca ibas a hablar en lengua. Entonces el Señor de Prepo te hizo hablar, orar en lengua, y ahora sabes lo que es orar en lengua. Ahora, si querés orar, si no querés no orar. Hace 50 años que oro en lengua. ¿Se dan cuenta cómo actúa el Señor? Seguí, Malena, dale. Bueno, no es que la persona sea dotada repentinamente de una capacidad milagrosa. Se trata de un mecanismo natural tan simple como cantar bajo la ducha o repetir una melodía sin sentido preciso. El don consiste en dejarse ir, interior y exteriormente, con tal sencillez que permita brotar este lenguaje balbuciente. Este brotar se percibe como el don de un lenguaje intensamente personal de alabanza en presencia del Señor. Hay muchos que no saben cómo hacer, otros que se arman unos problemones, y cómo se ora en lengua, y qué tengo que hacer, qué tengo que decir. Y acá te explica bien, en forma natural. Dice, uno cantando bajo la ducha, ni sabe lo que canta, porque a veces nosotros inventamos canciones. A veces estoy caminando y empiezo a cantar una canción que es mía, que nunca la había cantado, pero en forma natural. La, li, do, lo, pom, pom, pom. Y ni sé lo que estoy cantando, pero lo hago en forma tan natural, ¿no? Que es una manifestación a lo mejor de mi alegría, pero no es una música ni es una letra, son sonidos que yo hago. Como dice acá, bajo la ducha, ¿qué cantas? Cualquier cosa. Bueno, así tan simple y tan natural como es en la vida, también tiene que ser en el carisma de lengua. Recién les contaba que con una A el padre Ibáñez Padilla hizo hacer oración en lengua a los 30 que estábamos en el seminario de vida. Una A. Entonces vos le decías a la gente, decía, no sabés decir A. Eso es orar en lengua. Pero ¿cómo A? Sí, A. Prestale tu voz al Espíritu Santo. Y vos con ese A, el Espíritu Santo se está dirigiendo a Dios. ¿Lo entienden esto? Claro que después con el tiempo se va perfeccionando, como el chico que aprende a hablar. El chico que aprende a hablar, al principio, mamá, papá, y de ahí no sale. Y poco a poco va agregando palabras hasta que llega a hablar perfectamente. El carisma de lengua, nosotros empezamos también medio con sonidos raros, qué sé yo. Hacemos lo que podemos, ¿no? Como quien dice. Por eso conviene empezar con cosas simples, sencillas. No queramos hacer unas lenguas. No, sencillo. Si yo no sé orar en lengua, una vocal. Punto. Con el tiempo después se van a ir agregando cosas, hasta llegar a un momento en que uno canta en lenguas, ora en lengua, no siempre con los mismos sonidos. Unas veces ora con un sonido, otras veces ora con otro sonido, otras veces hace oración de sanación en lengua, otras veces en su casa ora en lengua, con sonido, cuando uno está en casa que incluso se siente como más libre, no que van a decir si está solo, ¿quién va a decir nada? Entonces uno emplea, se pone en manos del Señor y ni sé lo que se dice, nadie sabe lo que se dice. Ustedes saben que el demonio odia el carisma de lengua. Cuando nosotros oramos en castellano, el demonio se entera de lo que estoy orando. Entonces me va a empezar a poner trabas
en lo que yo le estoy pidiendo a Dios. El demonio sabe lo que yo estoy orando. Pero cuando yo oro en lenguas, el demonio no sabe lo que estoy orando, porque es el Espíritu Santo el que ora. Y el Espíritu Santo no permite que el demonio escuche su oración. El demonio no escucha la oración en lengua, no entiende la oración en lengua, por eso se enfurece, porque no sabe de qué están hablando. En cambio, si yo hago oración en español, sí que entiende. Y como entiende, empieza a poner las trabas, palos en la rueda para que yo no consiga lo que le pedí, porque el demonio trabaja así. Cuando ustedes van a pedir algo a Dios, pídanselo en lenguas. ¿Por qué? Porque no vas a ser vos el que lo pide, sino el Espíritu Santo que le pide a Dios. Y lo que el Espíritu Santo le pide a Dios es lo que realmente vos necesitas. ¿Lo van viendo el carisma de lengua cómo viene? Bueno, entonces, en forma muy natural hay que tomarlo esto. Forma muy natural. Yo he estado a veces en grupos, es impresionante. Grupos que cantaban una canción donde no tenían ni música ni letra. Y en el mismo instante aparecía la música y la letra. Y todos cantaban lo mismo. Y era una canción que nadie sabía. Y todos alababan a Dios. Muchas veces el Ministerio de Música improvisa un rasguido, pone unos acordes, compás, qué sé yo. Te pone un vals, te pone lo que sea. Y vos empezás a orar en lengua al ritmo del Ministerio de Música y todos cantando en lengua al compás del Ministerio de Música. ¡Qué maravilla! Ustedes no sé si lo han vivido, pero yo me he quedado admirado. ¡Qué armonía! ¡Cómo uno se eleva! ¡Qué alegría! ¡Qué gloria a Dios siente! Porque uno ve que el Espíritu está. Porque si el Espíritu no está, no se puede hacer eso. Bueno, pero acuérdense, el demonio no entiende lo que se ora en lengua. Aprovechen. Seguimos, Elena. Es una oración hecha en una lengua desconocida, jamás estudiada u oída. Son frases que no tienen significado. Es recitar palabras que no manifiestan pensamiento alguno, formulando con inteligencia. Es una lengua que expulsa sentimientos al Señor, pero que no proviene de nosotros. Aunque no se capte el sentido, sin embargo, cualquiera se da cuenta de que se trata de una oración que supera cualquier oración personal. El pronunciar esas pocas frases da una sensación profunda de misterio, alegría y paz. La presencia de Dios se siente en lo más íntimo, es evidente y sensible. Es que la oración en lenguas es una misteriosa combinación de elementos divinos y humanos, de divina iniciativa. Es como decir, sin el Espíritu Santo nada podéis hacer, y el Espíritu sin ti tampoco. Uno pone materia y forma, y el otro voluntad, lengua, voz y valentía para hablar. La última parte es muy importante, ¿no? El Espíritu Santo sin mí no puede hacer nada. Y yo sin el Espíritu Santo tampoco puedo hacer nada. Entonces hay que combinarse con el Espíritu. ¿Y cómo se combina? Espíritu Santo, te entrego todo mi ser para que tú obres a través mío, para que tú ores a través mío. Entonces, en combinación, dice acá, el Espíritu pone materia y forma, lo que le decía antes, ¿no?
La materia es relación con Dios, los sentimientos afectivos del corazón hacia Dios, y la forma a través de sonidos. ¿Y nosotros qué ponemos? La voluntad. Hay que querer, dice acá. La voluntad es que yo tengo que querer orar en lengua. Si yo no quiero orar en lengua, no voy a orar. Entonces, voluntad, querer orar en lengua. La lengua, ¿sí? La lengua es la que emite los sonidos, ¿no? La que mueve, la que hace todo tipo de sonido. La voz. Todo eso lo pongo a disposición del Espíritu Santo. Y acá miren la última, valentía. Valentía para hablar. ¿Cómo valentía? Sí, porque hay muchos que tienen miedo. Hay muchos que tienen respeto humano. ¿Y qué van a decir si me oyen hablar en lengua? Es ridículo esto. Es lo que me pasaba a mí en ese seminario. Yo escuchaba hablar en lenguas y yo decía, estoy en un manicomio. Esto es un manicomio. Entonces, cuando vos querés orar en lengua, bueno, te agarra miedo. Y acá dice hay que ser valiente. Valiente, yo diría humilde. Los soberbios nunca van a orar en lengua. Los soberbios no pueden orar en lengua. ¿Por qué? Porque temen hacer el ridículo. Temen rebajarse. Para orar en lengua hay que ser muy humilde. Hay que ser un niño. Por eso cuesta. Pero el que ha probado ve la felicidad y la paz que te da la oración en lengua. Y el que ha probado no lo deja más. Pero el que no ha probado sigue con las ideas de que esto es ridículo, de que esto es un manicomio, etcétera, etcétera. Seguí leyendo, Malena. Bueno, la oración en lenguas está totalmente bajo el control de la persona. La persona decide cuándo orar en lenguas y cuándo dejar de hacerlo. La persona, sin embargo, no tiene control sobre las palabras que dirá, ya que, como dice San Pablo en la primera de Corintios 14:14, porque si rezo en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Bien. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? El entendimiento no entiende lo que vos estás orando. Entonces el entendimiento se queda fuera. Acá hay una cosa que dice, nosotros somos dueños de iniciar o terminar la oración en lenguas. No como la primera vez que me pasó a mí, que yo perdí la libertad. En mi lengua hizo lo que se le dio la gana y no me hacía caso. Yo quería parar y no paraba. En cambio, el carisma de lengua normal, yo soy el dueño de empezar cuando yo quiero y de dejar cuando yo quiero. También hay que hacer un discernimiento. ¿Cuándo voy a orar en lengua? En el grupo, por supuesto. En mi casa, de forma privada, por supuesto. Pero hay hermanos que oran en lengua en cualquier lado y producen escándalo. En medio de una misa, no una misa carismática, una misa común, hubo una señora que empezó a hablar en lengua. Toda la gente volvió la cabeza, mirando, ¿y esta qué? ¿De dónde salió? Falta de discernimiento. Falta de discernimiento. La mujer decía, pero si viene del Espíritu Santo, ¿por qué se escandalizan? Pero haga discernimiento, la gente no está preparada para eso. Sé que yo cuando voy a orar en lengua, tengo que ver dónde voy a orar en lengua. Si corresponde o no corresponde.
porque yo soy dueño de empezar y de acabar, aunque no sé lo que digo y el Espíritu Santo actúe por su cuenta. Pero yo no dejo de estar unido al Espíritu y el Espíritu me deja mi consentimiento. Sigue, Malena. Por más que nos sorprenda, difícilmente se llegará a orar en lengua si no está uno dispuesto a hacerse niño, a pasar ante sí mismo por la prueba de la humillación y hasta la vergüenza de sí. Prestarse a emitir sílabas y palabras sin sentido nos hace aparecer tan ridículos a nosotros mismos que lo rechazamos con energía. Lo desconocido nos produce susto, pero cuando todo ello se da en una profunda actitud de oración, entonces se realiza lo que Pablo piensa en Romano 8:26. Nosotros no sabemos orar como es debido, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Ustedes ven que ya la iglesia empezó carismática y San Pablo más carismático todavía. Nosotros no sabemos orar. Entonces viene el Espíritu y acá aparece el carisma de lengua. Desde nosotros, con gemidos inenarrables, nos ayuda a hacer la oración al Padre. Y lo anterior ya lo habíamos hablado, ¿no? Que se necesita humildad, ser como niños y no tenerle miedo al ridículo. Bueno, ya es la hora. Me quedaba un poco cómo empieza el carisma de lengua. Generalmente la gente se pone nerviosa, la gente tiene miedo, y por esos miedos y temores la gente no hace oración en lengua. El respeto humano, ¿qué van a decir? ¿Qué van a decir? Bueno, habría que ver todo eso. El beneficio que yo gano en orar en lengua supera todo temor. Así que no tengan miedo. Son cosas del espíritu, no son cosas mías. Y si alguien en el grupo, porque por ahí en el grupo hay 2 o 3 nomás que oran en lengua, y los demás no. Bueno, traten de influenciar para que oren en lengua todo el grupo. Porque la oración en lengua es superior a la oración en castellano. ¿Eso lo tienen claro? Bien. ¿Para qué sirve el don de lengua? Bueno, con el don de lenguas yo puedo agradecer, yo puedo pedir, pero sobre todo, lo más importante, a lo cual se dedica más el carisma de lengua es a alabar. Alabar. Yo he escuchado oraciones de sanación en lengua, oraciones de liberación en lengua. Y yo dije que el demonio no se entera si yo oro en lenguas por liberación. Pero si yo oro en castellano, el demonio se entera y sabe para dónde tiene que agarrar. Usemos el carisma de lengua. Por el carisma de lengua nadie se equivoca, porque el Espíritu Santo no se equivoca. En cambio, cuando oramos en español, no solamente a veces nos equivocamos, sino que el demonio entiende castellano. Tengan esto en cuenta. Al principio cuesta un poco, porque uno no sabe, balbucea y parece que todo está mal. Pero como todo carisma empieza con mucha dificultad. Parece que medio ridículo todo. Pero es al principio. En la medida que yo lo voy practicando, lo voy perfeccionando. Yo se lo digo por experiencia.
Qué maravilla es orar en lengua después de estar 50 años orando en lengua. Porque uno ya le ha perdido el miedo, ora en lengua en cualquier lugar, ora en lengua en cualquier tipo de acontecimiento. Usa la lengua, no siempre, porque acuérdense que orando en lengua, mi entendimiento no entiende, se queda afuera. Tengo que orar también en español para que participe mi entendimiento. Pero la oración en lengua es superior. ¿Mm? Bueno, y con todo esto yo lo que quiero es un poco impulsarlo a todos ustedes a orar en lenguas. No tenga miedo al ridículo. Al principio parece ridículo. Por eso a mí el Señor me lo dio de prepo, vamos a decir. Me lo dio de prepo. Porque si no era de prepo yo no lo iba a tener nunca, porque era un carisma que odiaba. Pero ustedes que no odian el carisma de lengua, sino que solamente le tienen miedo, métanse ahí la voluntad. Pongan voluntad y el Señor lo va a bendecir. A veces estoy en el grupo, estamos orando en castellano y yo estoy desganado, porque uno por ahí viene cansado, o que le duele, no sé, una muela, o que sea. Empiezan a orar en lengua todo el grupo, se te va todo. Y qué lindo es cuando todo el grupo alaba a Dios, porque ahí sí que se siente la presencia de Dios. Bueno, aunque San Pablo dice que no es el principal carisma, el de lengua, pero es un carisma, hay que aprovecharlo por todos los beneficios que nos da. Bueno, yo paro acá, pero ya les digo, el carisma de lengua es para muchas clases. ¿Pero han entendido más o menos algo en lo que hoy se ha hablado? ¿Alguna pregunta tienen para hacer? Bueno, espero entonces que con lo que hoy han aprendido se animen a poner en práctica este carisma, que aunque no sea el mayor de todo, como dice San Pablo es el menor, aunque sea el menor, nos trae beneficio, porque trae beneficios a la comunidad y trae beneficios a nosotros. A veces en la comunidad uno ve que vamos a orar en lengua, pero nadie empieza. Bueno, empezamos. En el grupo de oración no empiezan todos al mismo tiempo a orar en lengua. Empieza uno, le sigue otro, después se van uniendo y de pronto hay 10 que están orando en lengua. Y lo lindo que es orar en lengua. Y cada vez crece más, y la alabanza, ¿cómo siente uno la alabanza en lengua? ¿Cómo la siento? Mucho más que en castellano, porque en castellano les decimos siempre lo mismo. Bendito sea Dios, alabado, gloria a ti, bendito Señor, gloria, gloria, y no salimos de ahí. En cambio en lengua, qué sé yo, ni sé lo que digo. Eso es lo lindo. No sé lo que digo, pero hay un espíritu que me saca afectos del corazón y me los llevan a Dios. Entonces yo siento un afecto a Dios y sigo orando en lenguas. La renovación carismática no es dueña del carisma de lengua. La iglesia nació carismática y al principio de la iglesia oraban en lenguas. No es un invento de la renovación carismática. No es un invento. Así que no tengan vergüenza de orar en lengua. Les digan lo que les digan, ¿eh? Si me hubieran encontrado a mí antes de conocer el don de lengua, ¿qué les hubiera dicho yo? No, están todos locos, están todos chiflados. ¿Cómo Dios va a escuchar eso? ¿Qué es el sentido racional de los hermanos de la iglesia? Racionalmente es incoherente pensar que la oración en lenguas viene de Dios. No cabe en la razón, pero nosotros nos guiamos por la fe, no por la oración. Y la fe me hace decir, el Espíritu Santo viene a mí
y con gemidos inefables me ayuda a pedirle a Dios lo que yo necesito. ¿Está bien? Bueno, gloria a Dios.